Buenas tardes, alumnos. Vamos a dar comienzo con un nuevo tema en farmacología, que son los antibióticos. Vamos a definir lo que es un antibiótico. Un antibiótico es una sustancia química que puede matar o impedir el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles. Estas sustancias químicas son producidas por un ser vivo o derivado sintético. Una vez conocida su fórmula estructural, algunos antibióticos han sido sintetizados artificialmente, denominándose así antibióticos sintéticos o semisintéticos. El primer antibiótico obtenido de esta manera, de esta forma, fue el cloranfenicol. Alguna vez lo habrán escuchado, cloranfenicol, en el año 1949. Actualmente hay muchos antibióticos que originariamente se aislaron a partir de una fuente natural. Hoy en día son preparados en los laboratorios en forma artificial. De esta manera se mejora su actividad, o sea, se mejora el espectro que tienen estos antibióticos contra bacterias. Se amplía también su vía de administración y permite, por supuesto, su producción a grandes escalas. Veamos un ejemplo. La Escherichia coli o el Haemophilus influenza son resistentes a la penicilina G. Por lo tanto, se vio en la necesidad de buscar una sustancia que sean sensibles, y así apareció la ampicilina, que es la primer penicilina semisintética que deriva de la penicilina G y fue desarrollada hace muchísimos años, en el año 1959-1961. Ampicilina, primer penicilina semisintética. Los antibióticos se pueden clasificar en bacteriostáticos y bactericidas. Los bacteriostáticos, como le dice la palabra, no producen la muerte de las bacterias. Lo que se hace es impide que se reproduzcan. Las bacterias quedan como, siempre le digo, stand-by, no pueden seguir su ciclo, no se reproducen, pasa el tiempo y la bacteria envejece y muere sin dejar descendencia. Y algo muy importante, que al envejecer se va debilitando y hace mucho más fácil el trabajo de los macrófagos. Algunos bacteriostáticos son sulfonamida, tetraciclina, cloranfenicol, eritromicina, clindamicina, doxiciclina, lincomicina, etc. Lo vamos viendo a medida que cursamos farmacología. Los antibióticos bactericidas son los que producen la muerte de las bacterias. Por ejemplo, penicilina, cefalosporina, que es lo que vamos a ver en este teórico, y otros como aminoglucósidos a dosis altas, las quinolonas, rifamicina, metronidazol, para ya que vayan familiarizándose con algunos nombres. Recuerdan que les dije en los bacteriostáticos que a medida que pasa el tiempo, las bacterias se hacen más viejitas y facilita la acción de los macrófagos. Por lo tanto, necesitamos que el paciente tenga una buena carga de macrófago para usar un bacteriostático, si no, no lo podemos utilizar. En cambio, en los antibióticos bactericidas no depende de la defensa del huésped, no depende de la carga de macrófago que tengan nuestros pacientes. Los antibióticos bactericidas pueden ser mucho más eficientes cuando mayor es la multiplicación bacteriana. Y decimos de que ciertos antibióticos actúan mejor en crecimiento exponencial, o sea, cuando hay mayor número de bacterias. Hay antibióticos bactericidas absoluto,
Cuando digo que son absolutos, por ejemplo, fluoroquinolonas, cuando ejercen su acción en el momento en que las bacterias se encuentran en fase de reposo. Entonces, tenemos dos tipos de bactericidas, los que actúan en el momento de la multiplicación bacteriana y aquellos en que actúan mientras las bacterias se encuentran en una fase de reposo. En este slide les dejo algunos antibióticos con acción bactericidas y otros con acción bacteriostáticos que vamos a ir desarrollando como ser beta-lactámicos, que serán lo que vamos a ver hoy. Son bactericidas, matan a las bacterias, igual que los aminoglucósidos, glicopéptidos, quinolonas y rifampicina. Bacteriostáticos tenemos el anfenicol, lincosamida, macrólidos, sulfamidas, tetraciclinas, cloranfenicol. Para poder continuar, le dejo en este slide un simple recordatorio de la estructura de la célula bacteriana. ¿Por qué considero que es importante recordar esto? Para poder entender el mecanismo de acción de los antibióticos. Un tema fundamental es el mecanismo de acción de los antibióticos. Otros dos mecanismos de acción son la alteración de la membrana celular, por ejemplo, lo hacen los polipeptídicos antifúngicos. Otro mecanismo es la inhibición de la síntesis o funcionalidad, por ejemplo, lo hacen las fluoroquinolonas. Vamos a dar inicio entonces con los antibióticos beta-lactámicos. Vamos a recordar un poquito, vamos a hacer historia. En el año 1928, Fleming descubrió que habían colonias de estafilococos que fueron o que eran destruidas por un cultivo que había en una placa y era un cultivo de mohos de Penicillium. Esto que estaba observando Fleming condujo al descubrimiento de la penicilina y por lo tanto posteriormente se desarrolla como antibiótico. En 1940, varios años después, recién se consiguió una buena, diríamos, cantidad de fermentación del Penicillium notatum que podía permitir recién ahí la utilización masiva de la penicilina, y eso hizo que sea un gran beneficio para la salud de la humanidad. La penicilina, en sus usos clínicos, tiene, diríamos, ciertas limitancias. ¿Cuáles son? Uno es que es ineficaz contra gérmenes gram negativos. Anda solo para gérmenes gram positivos. Otra es la inestabilidad ante la presencia del jugo gástrico. Por eso se hacía difícil su administración por vía oral porque se inactivaba. Otra es la susceptibilidad a ser inactivados por enzimas que tienen las bacterias llamadas beta-lactamasas. Entonces, estudios posteriores probaron que la falta de eficacia sobre bacterias gram negativas se debía a que era el antibiótico incapaz de penetrar la pared celular de las bacterias. También a la ausencia de receptores químicos en las bacterias gram negativas para que la penicilina se fije
y pueda destruirlas. Y además de manifestarse una importante inactivación enzimática por la presencia de beta-lactamasas que tienen las bacterias y que la inactivaban al antibiótico. Con el paso del tiempo, los investigadores lograron identificar la fracción activa de la penicilina, su anillo beta-lactámico, y con esa fracción lograron desarrollar las penicilinas semisintéticas, las cuales son mucho mejores al antibiótico original, a la penicilina, en muchísimas de sus características. Veamos el mecanismo de acción de los antibióticos beta-lactámicos. Estos inhiben la formación de la pared celular bacteriana. Lo que hace es interfiere en el proceso, en el último proceso de la síntesis de peptidoglicanos. Este peptidoglicano es imprescindible para la formación de esa pared. Por lo tanto, inhibe la formación de la pared celular de las nuevas bacterias en formación. ¿Se acuerdan que les dije que en el caso de los beta-lactámicos serían estos antibióticos que andan mucho mejor en aquellas bacterias que están en crecimiento exponencial? Los beta-lactámicos se caracterizan por ser bactericidas de eficacia tiempo dependiente. A ver, vamos a entender un poquito tiempo dependiente. La concentración sérica de estos antibióticos deberá superar la concentración inhibitoria mínima del patógeno a combatir durante todo el tiempo del tratamiento. Por lo tanto, conviene respetar los intervalos entre dosis sin caer en concentraciones debajo de la concentración inhibitoria mínima, al menos por más de 1 a 2 horas. Las penicilinas que pertenecen al grupo 1, denominados benzilpenicilinas parenterales, tenemos de acción corta la penicilina G sódica, de acción media penicilina G procaínica y de acción prolongada la penicilina G benzatínica. Todas las penicilinas que pertenecen al grupo de las penicilinas G, su actividad se expresa en unidades internacionales. Las demás penicilinas no, las demás lo hacen en miligramos, pero estas, las G, en unidades internacionales, no lo olviden. Un ejemplo que ven acá en el slide es la duvamicina, ¿sí?, que tiene penicilinas, podemos ver qué penicilina G tiene, 5 millones. 5 millones de unidades internacionales. Veamos otro ejemplo en el próximo slide. Por ejemplo, el streptopendiven, 5 millones de unidades internacionales, así se llama, del laboratorio Vago, tiene dentro de su composición penicilina G sódica, 2 millones y medio, penicilina G benzatínica, 2 millones y medio de unidades internacionales, más otro antibiótico que es la streptomicina. Además tiene dipirona. La dipirona es un antipirético. Entonces, este streptopendiven, 5 millones de unidades internacionales, hace referencia a la sumatoria de las dos penicilinas G que posee, sódica y benzatínica.
El grupo de las penicilinas G anda muy bien en las infecciones provocadas por estreptococo, estafilococo y clostridios. Y para algunas bacterias gram negativas susceptibles, como es la leptospira. La penicilina G, como son anaerobias, andan muy bien para una infección bucal, para abscesos dentales, para mordeduras en el caso de los perros, para las heridas infectadas. En forma parenteral, la penicilina G-procaínica se administra con intervalos entre dosis de 12 horas, o bien la penicilina G-benzatínica con intervalos entre dosis de 72 horas. Estas dos vienen combinadas con otro antibiótico que es la streptomicina para ampliar su espectro de acción y lograr sinergismo. La G-sódica, en cambio, debido a la velocidad de eliminación, debe administrarse aproximadamente cada 6 a 8 horas, lo que hace por ahí menos práctico, pero se administran en patologías muy graves. Todas estas penicilinas G se eliminan en forma activa por la orina, lo que hace que se puedan utilizar en infecciones urinarias provocadas por estafilococos y estreptococos. El grupo número 2 son las penicilinas de absorción oral. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el teórico de hoy? Les dije que las penicilinas tenían como inconveniente que no resisten la acción del jugo gástrico. Por lo tanto, no se pueden administrar por vía oral. A medida que pasaron los años, en el laboratorio se logró obtener una penicilina, que es la B, penicilina D corta, ácido resistente, para ser administrado por vía oral. El problema es que el intervalo entre dosis es de 4 horas, por lo tanto es poco práctico y además tiene un elevado costo, por lo tanto no es de elección en veterinaria. El tercer grupo son semisintéticas, grupo 3 isoxazolil, y son antibióticos antiestafilocóxicos, son penicilinas antiestafilocóxicas. Son resistentes a las enzimas beta-lactamasa que poseen las bacterias. En este grupo tenemos a la meticilina, que no se da por vía oral, napsicilina, por vía parenteral, por vía oral, podría ser, oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, que se pueden administrar por vía oral y parenteral. Una característica que tiene el grupo 3 es que son resistentes a la acción de las penicilinasas del Staphylococcus aureus, por eso decimos grupo 3 antiestafilocóxica. Se utilizan frecuentemente en el tratamiento local de la mastitis bovina, sobre todo la cloxacilina y la dicloxacilina, siempre administrado en forma con pomo o jeringa intramamarios. Se puede suministrar por vía oral en monogástricos, pero no es de uso frecuente en pequeños animales. Lo que sucede es que por vía oral tiene una baja concentración plasmática que es insuficiente para eliminar el estafilococos intermedios, que producen muchas piodermatitis. En cambio, por vía intramuscular, para una dosis de 25 miligramos por kilo cada 8 horas, se puede obtener concentraciones plasmáticas efectivas contra Staphylococcus intermedias. El grupo número 4, que son semisintéticas, y fíjense que el nombre le dice que son de espectro extendido, son los aminobencilpenicilinas. Tenemos la ampicilina y la que alguna vez ustedes habrán tomado es la amoxicilina. Son sensibles estos antibióticos a las beta-lactamasas y tienen un espectro más amplio de acción
son menos activas contra bacterias anaerobias si queremos comparar con las penicilinas G. Además, poseen una actividad mayor contra algunas bacterias gram negativas, por ejemplo, Escherichia coli, Protei, Salmonella, por eso dicen un espectro extendido, se extiende a algunas negativas. Pero el tema es que debido a su uso masivo, muchas de ellas, de estas cepas, han creado resistencia, pero resulta muy interesante ver cómo ha resurgido su potencial antibacteriano debido a la posibilidad de combinación con el ácido clavulánico, en el caso de la amoxicilina o del sulfactán con la ampicilina. Este ácido clavulánico y este sulfactán lo van a ver en el práctico, que son sustancias que se acoplan a estos antibióticos, a la amoxicilina, a la ampicilina, que solos ya habían las bacterias creado resistencia, pero al acoplarlo a esos antibióticos, el ácido clavulánico o el sulfactán, podían nuevamente combatir a las bacterias. Algunas consideraciones que tenemos que tener del grupo número 4, principalmente hablando de estos dos antibióticos, la amoxicilina y la ampicilina. Si comparamos, y podemos decir que aplicadas a la misma dosis, en los perros, por ejemplo, la biodisponibilidad de la amoxicilina es casi el doble que de la ampicilina. Por eso podemos decir por qué es tan utilizado la amoxicilina y no la ampicilina. Además, la absorción de amoxicilina no es afectada por el alimento, a diferencia de que la ampicilina se debe suministrar lejos de los alimentos, lejos de las comidas. Ahora bien, la ampicilina y la amoxicilina están indicadas para infecciones del tracto urinario en pequeños animales, principalmente porque llegan a una concentración capaz de, diríamos, atacar a los agentes etiológicos responsables de esas infecciones, por ejemplo, Staphylococcus intermedius, Streptococcus, Proteus, Escherichia coli, incluso la Klebsiella. Entonces llegan a una concentración ambos en el tracto urinario capaz de atacar a estos agentes. Ahora, algo un plus que podríamos darle a la amoxicilina es que junto al metronidazol y junto al omeprazol, el omeprazol, ya cuando veamos digestivo, pero le cuento lo que hace el omeprazol, es un inhibidor de la producción de ácido clorhídrico, inhibe, no deja que se forme ácido clorhídrico, que no es lo mismo que yo le diga un inhibidor de ácido clorhídrico que el que ya está formado en la luz del estómago. No, este inhibe la producción, no deja que se forme. Junto a metronidazol, que también es otro antibiótico, se utiliza como terapéutica estos 4 medicamentos en las gastritis que son ocasionadas por Helicobacter pylori, principalmente en pequeñas especies, principalmente en el gato. Además, hay muy buenos resultados en el tratamiento de las infecciones respiratorias de los gatos, en el caso de las amoxicilinas. En este grupo 4, continuamos en el grupo 4, donde estamos hablando de la amoxicilina, que podemos darle como otro plus más a la amoxicilina. ¿Por qué se utiliza más? Porque el intervalo entre cada dosis es mayor que el de la ampicilina.
supongamos, la amoxicilina se debe administrar cada 8 horas, por lo tanto, el veterinario le puede decir al propietario que le da a la mañana, le da a las 4 de la tarde y le dé a la noche. En cambio, la ampicilina se debe suministrar con intervalos de 6 horas. Y esto hace que a veces se complique y hace que el propietario no cumpla con el tratamiento. Así que, además, cuestión a tener en cuenta es que la ampicilina frente a la amoxicilina tiene como desventaja una mayor cantidad de principios activos que no se absorben, el cual va a quedar retenido en la luz intestinal y va a producir disbacteriosis. Para terminar el grupo número 4 tenemos que mencionar el antibiótico mesilinam, una penicilina, mesilinam, pero que no es utilizado en la actualidad en medicina veterinaria, pero se cree que en futuro presenta un potencial para combatir bacterias del grupo de las enterobacterias, bacterias del intestino, familia Enterobacteriaceae. El grupo número 5 también son semisintéticos, son antiseudomonas, los amidopenicilinas. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, ticarcilina. Este grupo, como podrán ver en el slide, la carboxipenicilina fue la primera en ser utilizada para poder controlar las pseudomonas aeruginosa y Proteus mirabilis. Pero en la actualidad fueron reemplazadas por las carbenicilinas, porque estas son más activas. En el grupo de las ureidopenicilinas, por ejemplo, taticarcilina, piperacilina, se utilizan igual que las carbenicilinas por vía endovenosa, pero este hecho de que sean por vía endovenosa y su elevado costo hacen que no sean drogas de primera elección en veterinaria. Ahora pasamos al otro grupo de los antibióticos beta-lactámicos. Dejamos a las penicilinas y pasamos a las cefalosporinas, pero todos dentro del grupo de antibióticos beta-lactámicos. Este grupo, cefalosporinas, son más resistentes a la acción de las beta-lactamasa que las penicilinas originales. Esta estructura química semisintética, porque son semisintéticos, le otorga a la molécula mayor plasticidad. Esto hace que los investigadores puedan modificarla. Por lo tanto, veremos que las cefalosporinas tienen varias generaciones y en cada generación tienen varios tipos de antibióticos. En general exhiben una mayor resistencia a la acción de las beta-lactamasa, una mayor afinidad con los receptores de la pared celular y una mayor capacidad para atravesar y penetrar la pared celular bacteriana. Ese es como un plus que tiene la cefalosporina. Repito, entonces tienen mayor resistencia a la enzima beta-lactamasa de las bacterias, mayor afinidad a los receptores de la pared celular y mayor capacidad para atravesar y penetrar la pared celular de las bacterias. Al igual que todos los beta-lactámicos, tienen una vida media corta de solamente 1 o 2 horas, se eliminan por orina, son bactericidas, todos los del grupo beta-lactámicos son bactericidas, son poco tóxicos y comparándole con las penicilinas, este grupo tiene poca posibilidad de producir problemas anafilácticos. En cambio, las penicilinas tienen mayor posibilidad de producir problemas anafilácticos.
Las cefalosporinas se clasifican en el orden cronológico en el que fueron apareciendo desde el año 1975 y fueron agrupadas en generaciones. Estas generaciones tienen compuestos nuevos que le van agregando un cierto valor y una cierta característica, unas ciertas propiedades a cada antibiótico de esas generaciones, que hacen de que, bueno, a la orden de elegirlas, podemos seleccionar cuál es la que queremos utilizar porque son varias en varias generaciones. Las cefalosporinas de primera generación son bactericidas contra gram positivas y algunas bacterias gram negativas. Se administran parenteralmente por vía endovenosa, intramuscular, subcutánea y en ocasión oral. Las de segunda generación tienen actividad bactericida contra gram positivas y gram negativas y se pueden administrar por todas las vías. Las cefalosporinas de tercera generación tienen actividad también bactericida contra gram positivas, pero muy potentes contra gram negativa. Se administra también en forma parenteral en la mayoría de los casos y en algunas excepciones por vía oral. La cuarta generación es potente acción bactericida contra gram negativas y gram positivas, también de administración parenteral. Como podrán ver, entonces, a medida que iban apareciendo nuevas generaciones, se iba logrando una mayor potencia para las bacterias gram negativas, llegando a la cuarta generación siendo potentes para ambas, tanto gram negativas como para gram positivas. Entonces, potentes bactericidas contra estos dos grupos. Veamos algunos de ellos. La cefalotina es una de las más antiguas cefalosporinas de primera generación. Es bactericida, es potente bactericida contra gram positivos, pero con un poco, diríamos, alcance sobre los gram negativos. Recuerden que siempre primera generación eran más potentes sobre gram positivo y casi nada sobre gram negativo, que a medida que fueron pasando las generaciones, bien, fueron logrando igualar en potencia positivos y negativos, pero para la primera generación era principalmente potente sobre positivo y no negativo. Desde hace décadas se la viene utilizando siempre combinados con aminoglucósidos y en los últimos años cobró nuevamente relevancia en la clínica de pequeños animales, pero siempre unido a un aminoglucósido. Cefalotina. Con respecto a la cefalexina y cefadroxil, comparten las características antibacterianas de las cefalosporinas de la primera generación. Es sin lugar a dudas uno de los antibióticos más utilizados, principalmente en pequeños animales. La cefalexina se emplea en infecciones provocadas por estreptostáfilo, con menor frecuencia en infecciones ocasionadas por gérmenes anaerobios. Cefalexina y cefadroxil son antibióticos que dan mejor resultados en las piodermatitis caninas superficiales y también en las profundas. Anda perfectamente bien para todo lo que sea piodermatitis. Se emplean en casos de forunculosis, por ejemplo, de abscesos, de heridas infectadas, y también fueron muy utilizadas en las infecciones urinarias, pero en la actualidad todo lo que sea infecciones urinarias ha sido reemplazada por otro grupo de antibióticos que vamos a ver más adelante, que son las fluoroquinolonas.
En las infecciones que afectan vías respiratorias superiores, bronquio y pulmón, también son muy efectivas. Hay que tener en cuenta que su uso prolongado en el tratamiento de las, por ejemplo, piodermias caninas, por ejemplo, 30 días que tengamos que utilizar, o 60-90 días en el caso de una piodermia profunda, da muy buenos resultados terapéuticos. Pero hay que tener ciertas recomendaciones. La rotación antibacteriana ante los casos recurrentes, por ejemplo, que se da muchos, es muy recurrente el tema de la piodermatitis, hay que hacerlo para evitar la resistencia y para poder preservar este antibiótico como una herramienta fundamental para la clínica. Entonces es importante rotar con otros antibióticos para evitar la resistencia bacteriana. Veamos Ceftiofur. Ceftiofur es una cefalosporina de tercera generación. Actúa pero con una previa metabolización hepática donde se va a desdoblar a ácido furoico y a desfuroilceftiofur, que en realidad este último es el verdadero principio activo. Lo que hace es inhibe la síntesis de la pared celular de las bacterias en el estado de multiplicación, como todos los betalactámicos. Es bactericida, tiempo dependiente, posee un espectro de acción mucho más amplio que los de la primera generación y los de segunda generación, o sea, abarca muchos más negativos que los anteriores. Es eficaz contra aerobios gram positivos, gram negativos y contra algunos anaerobios. Con respecto al Ceftiofur y su uso clínico, podemos decir que el Ceftiofur se utiliza principalmente para infecciones urinarias, infecciones de la piel como heridas y abscesos y en infecciones respiratorias. Alcanza muy bajo nivel en las glándulas mamarias, por lo tanto en la leche materna, de modo que si una hembra lactante es tratada con Ceftiofur, los cachorros o los animales que están mamando prácticamente no reciben nada de dicho fármaco. Su espectro de acción abarca una amplia gama de bacterias patógenas. Ahora bien, como limitación que tiene este efectivo antibiótico es sus bajos niveles tisulares. Se lo elige muchísimo para el tratamiento de vaca lechera en lactación, ya que se le puede administrar en casos de infecciones con el pietín, sin necesidad de descartar, por ejemplo, la producción de leche, porque tiene un nivel de residuo en la leche prácticamente cero, prácticamente nulo. Entonces, una vaca en lactación se lo puede administrar. También en las industrias avícolas se utiliza y muchísimo, se mezcla con las vacunas contra, por ejemplo, la enfermedad de Marek, y sin alterar las propiedades de aquellas, se administran al nacimiento del pollito, protegiendo por ejemplo, de infecciones que se transmiten en forma vertical a través, por ejemplo, del huevo, como ser la colibacilosis o la salmonelosis.